Vamos a orar. Ahí tenga su Biblia lista, Génesis capítulo 5. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, porque nos das tu palabra, Señor, nos das este tiempo también de estar juntos, de cantar, de tener libertad para adorarte y tener libertad también, Señor, para aprender de tu palabra. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu siempre nos asista, que nos ayude a entender, a comprender lo que tú quieras enseñarnos. A cada uno de mis hermanos, que tú trabajes en sus corazones, en sus mentes, en su disposición hacia tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos. Quizás nos hemos desubicado un poco en cuanto a en qué parte de nuestro estudio bíblico estamos. Así que voy a hacer un breve repaso así, rapidito, de las últimas cosas que vimos para que podamos ubicarnos nuevamente. ¿Recuerda usted en nuestra última sesión que tuvimos, vimos casi por completo la segunda dispensación? ¿Recuerda usted cómo se llama esta dispensación? Vamos a ver los hermanos que han estado viniendo continuamente. ¿Cómo se llama esta dispensación? La dispensación de la conciencia, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? La inocencia, ¿verdad? Esa la cubrimos por completo. Luego comenzamos a ver la dispensación de la conciencia. Dijimos que esta dispensación comenzaba a partir de Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Qué es lo que sucede en Génesis capítulo 3? Usted sabe, la historia trágica de la humanidad. Cuando Adán y Eva deciden creerle a Satanás, le desobedecen a Dios, y eso trajo las grandes consecuencias que nosotros hasta el día de hoy vivimos. Luego avanzamos un poco viendo sobre los primeros hijos sobre la tierra, y llegamos al capítulo 4. ¿Recuerda cuáles son esos primeros hijos aquí en la tierra? Ahí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Son Caín y Abel, y hablamos de cómo ellos se acercaron a Dios por medio de una ofrenda. Recuerda que explicamos la razón por la cual ellos de aquí en adelante, para acercarse a Dios, lo tenían que hacer por medio de un sacrificio, por medio de una ofrenda, y la razón era que Dios se lo había enseñado a sus padres. ¿Recuerda eso? Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva por medio de ¿qué? Del sacrificio de un animal inocente que cubrió la desnudez producto de su pecado. Pues de aquí en adelante los hijos de Adán y Eva tenían que acercarse a Dios de esa manera. Y ahí vimos dos formas en las que el ser humano se acerca a Dios. Primero vimos la forma incorrecta, la forma a través de la religión, a través de mi propio pensamiento, a través de la forma que yo considero que es la correcta, que fue lo que hizo Caín. ¿Qué ofreció Caín al Señor? Vamos a ver. Ofreció del fruto ¿de qué? De la tierra. Y Dios no lo aceptó. No lo aceptó el Señor. ¿Por qué? Porque Caín no lo estaba haciendo de la forma que Dios lo había pedido. En cambio, Abel ofreció a Dios ¿de qué? Un animalito, ¿verdad? Una oveja, un animal sin defecto, sin mancha, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Luego vimos la trágica historia ahí del primer homicidio. De ahí, si seguíamos avanzando en el capítulo 4, y usted ve ahí en su Biblia desde el versículo 16, cuando Dios le pone una marca a Caín. No sabemos qué tipo de marca es la que le puso, si fue una marca visible, una marca que no se miraba, pero que tenía un impacto sobre él, no lo sabemos, pero Caín se fue. Y a partir del versículo 16 al versículo 24, usted va a encontrar la historia de los descendientes ¿de quién? De Caín, ¿verdad? Los descendientes de Caín. Si seguíamos avanzando, siempre en el capítulo 4 vemos cómo Dios va a suplirles a Adán y Eva la muerte de Abel. Dios va a proveerles un nuevo hijo, ¿verdad? Y de hecho el nombre de Set significa que Dios lo ha restituido, ¿verdad? Dios ha dado a alguien en reemplazo, y Dios les da a Adán y Eva un nuevo hijo llamado Set.
¿Qué dijimos que era lo interesante con el nacimiento de Set? Vea el versículo 26, lo vamos a leer así rapidito. Y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre, ¿cómo dice? Enós. Y yo he subrayado esto en mi Biblia, dice ahí, entonces, ¿qué pasó? Los hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se conoce la descendencia de Set como la descendencia piadosa, la descendencia de la cual Dios va a levantar más adelante a su Mesías, ¿verdad? Del lado de Set. Pero cuando la Biblia dice ahí que los hombres comenzaron a buscar o a invocar el nombre del Señor, sabe que muchos comentaristas piensan que es a partir de ahí, a partir de esta generación, de la generación de Set, que los seres humanos comenzaron a reunirse en grupos para adorar a Dios públicamente. O sea, esa idea de adorar a Dios en forma colectiva probablemente surgió a partir de esta generación, ¿verdad? Luego, en el capítulo 5, versículo 24, léalo si quiere conmigo, dentro de los descendientes de Set, nos vamos a encontrar con la historia de uno en particular, y ese usted lo tiene que saber. ¿La historia de quién habla ahí el versículo 24? De Enoc. ¿Y qué dice de Enoc? Caminó pues Enoc, ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Murió? No. ¿Qué dice? Y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. A partir de Génesis 3 usted va a ver que todas las historias de los seres humanos que se mencionan ahí terminan en muerte. Y murió, ¿verdad? Y durmió y se reunió con sus padres. Pero aquí encontramos nosotros algo bien particular, bien interesante, la historia de Enoc. Enoc, hermanos, es el primer personaje en la Biblia y en el Antiguo Testamento del cual se dice que no experimentó la muerte y que fue llevado por Dios vivo, ¿a dónde? Al cielo. El Señor se lo llevó al cielo. Explicamos eso también. Dijimos que Enoc era un ejemplo. Enoc es como Dios dándonos un anticipo de lo que Él va a hacer con su iglesia. Mire, si usted ve el panorama bíblico, ¿verdad? Y ya vamos a llegar a eso. Lo que venía en el futuro para Enoc y para las generaciones de Enoc, ahí era el diluvio. Era un castigo que Dios iba a traer sobre esta tierra. Pero Dios hace algo. Antes de que venga ese castigo, antes de que venga ese juicio, Dios saca a Enoc de la tierra. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer por su iglesia. Usted sabe que lo que le espera a este mundo, ¿qué es? Son los juicios de Dios sobre esta tierra, la tribulación. Pero nosotros creemos lo que la palabra dice y enseña que como iglesia vamos a ser arrebatados. ¿Cuándo? ¿En medio de la tribulación? ¿Después de la tribulación? No, vamos a ser arrebatados ¿cuándo? Antes, ¿verdad? Porque sabe Dios guardar a sus hijos de la hora de la prueba. Y eso es lo que Enoc a nosotros nos enseña, ¿verdad? Luego, llegamos hasta ahí en nuestra historia la vez anterior. Y ahora quiero aprovechar a contestar una pregunta por ahí que alguien me hizo. Y quizás usted la tenga también. Usted lee en el capítulo 4, versículos del 16 en adelante, que Caín levantó descendencia. ¿Ya leyó? Pero hagamos un recuento de cuántas personas vivían en la tierra en la época de Caín. ¿Quiénes estaban vivos? Adán, Eva, ¿quién más? Abel ya lo había matado, ¿verdad? Estaba Set y Caín. Entonces alguien me dijo, mira José Luis, ¿y con quién se casó Caín? Yo pudiera haberme saltado esas preguntas, pero de hecho aprovechemos a poder contestarlas. Es una pregunta muy interesante, pues voy a dar respuesta a ese interrogante. ¿Con quién se casó Caín? Vea el versículo 17 del capítulo 4. Versículo 17 del capítulo 4 dice, ¿y conoció quién? Dice ahí. Caín, ¿a quién? A su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc, hermanos, no es el mismo Enoc descendiente de Set, es otro Enoc, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice ahí, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Pregunta, ¿con quién se casó Caín?
Pues bien, hermanos, Caín tuvo que haber tomado para sí una de sus hermanas. ¿Y de dónde deducimos nosotros esto? Vea Génesis capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice Génesis 5, 4? Dice: y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, ¿cuánto? 800 años. Y yo he subrayado esto en mi Biblia. ¿Qué dice ahí? Y engendró solo hijos, varones. No, ¿qué engendró? Hijos e hijas. Pues sin duda alguna, Caín tuvo que haber tomado para sí alguna de sus hermanas. Acuérdense que la edad, el promedio de vida de las personas en esta época eran 600, 700, 800. Y tenemos a Matusalén, ¿verdad? Con 969 años, si no me equivoco. Era una vida bien longeva. ¿Cuántos hijos podían procrear en esa época? Si algunos de nosotros aquí en la tierra con 30 años, ¿verdad? Ya tiene 30 hijos, quizás, por todos lados. Pues se habían procreado. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron hijas e hijos. Ahora bien, aquí quiero explicarle algo. Ustedes me dirán, hermano, pero se estaba casando con su hermana. Y muchos no aceptan esto porque dicen, eso es pecado. Sí, es cierto, es pecado. Sí, pero eso va en contra de la naturaleza y lo que Dios ha establecido. Es cierto, pero aquí es donde tiene que ver que usted conozca las dispensaciones. Dios todavía no había dado la ley como tal para que regulara la moralidad, el comportamiento, las relaciones, la parte religiosa y todo eso que estuviera estrictamente regulado para el ser humano. Eso va a venir hasta la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, con el personaje que usted conoce llamado como Moisés. En esta época, Dios todavía no había dado una ley, una orden en la que se prohibiera el hecho de casarse entre familiares. Le recuerdo esto. La revelación de Dios a lo largo de las dispensaciones, usted va a ver que es una revelación progresiva. ¿A qué me refiero con progresiva? Ya se lo he explicado un par de veces. A que Dios iba revelando su voluntad poco a poco. Y el ser humano se iba sometiendo a lo que Dios iba revelando. A nuestros días nosotros tenemos la plena y completa palabra de Dios. Amén. Dios ha revelado su voluntad por completo, pero no era así en los días de ¿quién? De Adán y Eva. De hecho, es en Levítico capítulo 18, si quiere búsquelo ahí, o si no, me escucha cuando lo lea. En Levítico capítulo 18, versículo 6, donde Dios va a prohibirle al ser humano que se una sexualmente con un pariente cercano. Va a ser una prohibición, ¿verdad? Y nosotros aceptamos eso es lo que la palabra dice. Pero eso viene en esa dispensación. Dice 18:6, si lo tiene ahí, ningún varón se llegue, ¿qué dice? A parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Y quién firma ese edicto? Yo, Jehová. Le voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice así: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Así que en las dispensaciones en que vivieron Adán, Eva, en la que vivió Set, en la que vivió Caín, ¿verdad? La tierra comenzó a poblarse por medio de la reproducción entre parientes cercanos. ¿Sabe que al final, aunque nosotros tenemos diferentes configuraciones genéticas, cada uno de nosotros, heredadas de nuestros padres, pero al final todos vamos a venir a parar a que somos parientes? ¿Ya sabía usted? Porque venimos de Adán y Eva, y ahí vamos a venir luego de la descendencia que se levanta por medio de los hijos de Noé. Todos vamos a venir a parar a eso, ¿verdad? Pero en esta época, en esta dispensación, Dios había dado la orden de poblar la tierra. Muy bien, Dios no iba a seguir creando nuevos seres humanos. De hecho, solo creó a dos, ¿verdad? A Adán y a Eva. A partir de ahí comienza la reproducción. Muy bien. En esta dispensación, la genética humana no estaba tan distorsionada, ni tan contaminada o tan afectada por el pecado, de tal forma
que podían haber uniones entre parientes, en ese sentido, entre hermanos, entre primos, al final dentro de la misma familia cercana, podían haber ese tipo de uniones y eso no traía ningún problema genético consigo. ¿Por qué Dios va a prohibir ya en la dispensación de la ley ese tipo de uniones? Porque nuestra genética, hermanos, se ha ido corrompiendo y usted sabe que a medida que el ser humano se va reproduciendo y va heredando eso a sus hijos, van surgiendo nuevas enfermedades, nuevos problemas que vienen heredados en nuestros genes, y eso es producto del pecado, el deterioro que el pecado causa sobre el cuerpo humano. Pues en esta época genéticamente no había un problema en el hecho de que se pudiera unir un primo, por ejemplo, con una prima en ese caso, o un hermano con una hermana para poder poblar la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucedió aquí. Pero ahora, hermanos, si por ejemplo usted dice que usted está pensando casarse con su prima, usted está pensando casarse con su primo o con un pariente por allá, porque en muchos lugares de nuestro país creo que todavía se da eso, ¿verdad? Que la gente se casa entre familiares. Pues sepa que eso es algo que Dios prohíbe. No compare la dispensación de Adán, la dispensación en la que ellos estaban viviendo, con la que nosotros vivimos. Eso es algo que Dios prohíbe. Dios va a prohibir relaciones entre padres e hijos. Dios va a prohibir relaciones entre sobrinos y tíos o tías, entre primos y todo tipo de familiares cercanos, ¿verdad? Eso Dios lo va a prohibir. Y ya vimos que eso sucedió ahí. Allá en Levítico Dios ya prohibió eso. Entonces respondo a la pregunta: ¿con quién se casó Caín? Tuvo que haberse casado con una de sus hermanas. ¿En esa dispensación era válido? Sí. ¿Habían problemas genéticos? No. Pero después Dios va a regular eso, porque Dios es sabio y Dios sabe lo que le conviene al ser humano, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora bien, esta sesión es una sesión de preguntas y respuestas. También me hicieron otra pregunta. Yo iba a saltar de un solo ya a ver la parte del juicio de Dios sobre la tierra, pero me preguntaron que les explicara Génesis capítulo 6. Así que vamos a Génesis capítulo 6. Generalmente, hermanos, estos son temas en los que uno no se detiene. A veces uno no se detiene porque son temas difíciles de explicar, un poco complicados a la hora de enseñarlos. Y en realidad no son temas de vital importancia que nosotros tengamos que tener algo bien dogmático en cuanto a ellos, ¿verdad? Pero igual vamos a aprovechar a responderlo. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Génesis 5 habla de la descendencia de Set, hablaba de Enoc, también va a aparecer por ahí Noé, porque ya aparece Noé dentro de esa descendencia. Pero hay algo que sucede en el capítulo 6, y eso es lo que vamos a intentar abordar en esta mañana. Génesis 6 del 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿qué pasó? Sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué les nacieron a los hombres? Dice, hijas. Presta atención a las palabras. Los hombres se multiplican y comienzan a hacerle hijas. Obviamente nacieron hijos e hijas, ¿verdad? Pero allí hace énfasis en el género, en las mujeres, ¿verdad? Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ¿cómo eran? Eran hermosas. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron para sí mujeres y se dieron gusto escogiendo ¿en dónde? Entre todas. Versículo 3. ¿Qué dice? Eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Y dijo Jehová, después de que esto pasó, Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y Dios va a poner un límite. Algunos dicen que son los años hacia el diluvio, y otros dicen que son los años de la vida del ser humano, pero creemos que las dos cosas son válidas. Dice que dijo Dios: mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Dios pone un límite a la edad del ser humano, o Dios establece una fecha en cuanto al juicio del diluvio. Bien, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, mire, esto es interesante, y también que dice: después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos tenían una característica ahí. ¿Cómo eran? Dice: los valientes desde la antigüedad. ¿Y qué fueron?
varones de renombre. Fueron varones de renombre. Muy bien. ¿Por qué le dije que esto es un pasaje complicado? Porque tenemos que explicar quiénes son los hijos de Dios que se mencionan en Génesis capítulo 6, versículo 2. Ahí Dios va a narrar algo. Dice que los hijos de Dios, ya vamos a ver las posibilidades en cuanto a los hijos de Dios, observaron que las hijas naturales, normales de los hombres eran ¿cómo? Eran hermosas. Y se enamoraron, ¿verdad? O sintieron atracción por ellas y tomaron los hijos de Dios para sí mujeres de entre las mujeres de los hombres. Luego que eso sucede, en el versículo 3, Dios va a tomar una determinación, y la determinación es la determinación de un juicio. De aquí en adelante, 120 años a futuro, Dios va a traer el primer gran juicio sobre la tierra, que usted y yo sabemos cuál era, el juicio del diluvio. Entonces, algo pasa aquí que Dios tiene que determinar traer un juicio sobre esta tierra y acabar con casi toda la vida humana, a excepción de ¿quiénes? De Noé y su familia. Entonces algo sucede, algo catastrófico sucede con el ser humano en esos momentos para que Dios decida raer por completo a casi toda la descendencia humana. Y en el versículo 4 va a decir que de estas uniones de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿qué tipo de personajes surgieron? ¿Qué dice ahí, versículo 4? Surgieron gigantes. Note que dice que ya habían gigantes ahí sobre la tierra, pero que dice que a partir de estas uniones surgieron otro tipo de personajes. Dice, en hebreo, hermanos, la palabra para gigantes ahí es la palabra nefilín, o nepilín se escribe, nefilín. Y dicen los estudiosos del hebreo que esa palabra significa caído, no solo significa gigante. Surgió una generación de caídos, una generación de gigantes, porque las dos son válidas. Pero la pregunta que me hicieron fue particularmente, ¿quiénes son los hijos de Dios de Génesis capítulo 6? Muy bien, vamos a abordar el tema. Existen por lo menos dos interpretaciones válidas, porque ambas tienen su respaldo bíblico, ambas tienen sus defensores, grandes y buenos maestros bíblicos que yo respeto a los de ambas posturas. Las posturas son las siguientes, hermano. O bien los hijos de Dios eran la descendencia piadosa de Set, porque ya vimos que en la historia bíblica, a partir de Set, ¿qué comenzaron a hacer los hombres? Dice, a invocar públicamente el nombre de Jehová. El ser humano comenzó a acercarse a Dios, llamémosle así. Esa es la primera interpretación. Que entonces los hijos de Dios, los creyentes, la generación piadosa, comenzó a unirse con gente del mundo, con gente común, con gente natural, con gente que no le interesa la vida de Dios. Y se comenzaron a unir, y de esa unión surgió este tipo de personajes, y eso le desagradó tanto a Dios que Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Primer interpretación, ¿verdad? Segunda interpretación, que también es válida, es que los hijos de los hombres se refiere a un grupo de ángeles, pero no ángeles de los que están en santidad con el Señor, sino a un grupo de ángeles caídos que estaban sobre la tierra, que siguieron a Satanás en su rebelión, y ese grupo de ángeles tomó forma humana o poseyeron cuerpos humanos y comenzaron a tener prácticas sexuales con mujeres, con otros seres humanos. Un ser angelical tomando forma humana o tomando posesión de un cuerpo humano comenzó a tener relaciones sexuales con las mujeres, y de esa unión surgieron esos gigantes, y surgió ese problema, un problema genético, llaman algunos también ahí. La genética humana se contaminó todavía más, a tal punto que Dios va a decir, tengo que acabar con los seres humanos. Entonces usted tiene las dos posturas, ¿verdad? Ahora, yo no puedo venir a usted y solo hablarle de una postura o solo de la otra, ¿verdad? Le voy a presentar así rápidamente el argumento bíblico para cada una de las posturas. Primero veamos la primera.
valga la redundancia, comencemos por la básica. Los descendientes o los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6 son la generación piadosa o la descendencia piadosa ¿de quién? De Set. La generación piadosa de Set. Mire, los que apoyan esta interpretación afirman que la frase hijos de Dios que se utiliza ahí en Génesis 6:2 se refiere a seres humanos. Se refiere a una descendencia piadosa que venía de Set, ¿verdad? Donde esta descendencia se unió con las hijas paganas de Caín. Porque ellos hacen una subdistinción, ¿verdad? Hacen la descendencia de Caín como una descendencia pagana, alejada de Dios, que no quería nada con Dios. Y dicen que la descendencia de Set era la descendencia que comenzó a buscar a Dios, la descendencia de los hijos de Dios. Quienes sostienen este punto de vista y esta interpretación se basan en varias cosas. Se basan primero en el contexto inmediato del pasaje. El contexto inmediato es lo que está antes. ¿De qué generación o de qué descendencia está hablando Dios en el capítulo 5? Vea capítulo 5, versículo 6. ¿Vivió Set cuánto? 5 años más, ¿verdad? ¿Y engendró qué? A Enós. Y va a hablar ahí de la descendencia de Set. Entonces dicen ellos, el contexto inmediato del pasaje es la descendencia de Set. Por tanto, dicen, Génesis 6:2 está hablando de una descendencia piadosa que viene del lado de Set. También, hermanos, van a utilizar como referencia Isaías 43:6. Busque Isaías 43:6. Si no, solo escuchen. Isaías 43:6 dice, Dios hablando acerca de Israel, acerca de seres humanos. Dice ahí una profecía a futuro. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos, ¿qué dice Dios? Mis hijos. ¿Y a quiénes se está refiriendo Dios ahí? A seres humanos. Entonces dicen ellos, Dios hace referencia. Cuando Dios habla de sus hijos en Isaías, está hablando de seres humanos, de israelitas. Dice que los va a traer de donde sea que ellos estén sobre la tierra, ¿verdad? Y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces, los que defienden esta postura dicen, hay un versículo en Isaías donde dice que Dios le llama sus hijos a Israel, a seres humanos. Entonces, ellos asumen que hijos de Dios en Génesis 6:2 se refiere a ¿quiénes? A seres humanos. A seres humanos. Ahora bien, segundo punto que ellos manejan. Tanto los que interpretan Génesis 6 como seres humanos o como ángeles caídos, ambos están de acuerdo que en el Nuevo Testamento la frase hijos de Dios hace referencia a seres humanos. Usted va a ver que en el Nuevo Testamento ahí sí eso es contundente. Cuando se habla de hijos de Dios, ¿de quiénes se está hablando? De seres humanos. Le voy a mencionar un versículo que usted se lo sabe de memoria. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos ¿qué? ¿Y para quiénes es ese llamado de ser hechos hijos de Dios y ese privilegio? Para seres humanos. Y eso lo aceptan tanto los de la primera postura como los de la segunda. Entonces, dicen ellos, si nos basamos en el punto de vista del Nuevo Testamento, hijos de Dios se refiere 100% a seres humanos, ¿verdad? Y ahí le pongo un versículo que usted lo conoce. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Tercer punto que dicen ellos, ¿por qué Génesis 6:2 se refiere a seres humanos y no a ángeles? Ellos se basan en Mateo 22:30. Si quiere búsquelo, si no, solo escúcheme. Mateo 22:30, el Señor Jesús le presenta un caso hipotético de una mujer que se casó con un hombre, el hombre se murió, se casó con el hermano, se murió, se casó y pasó por 7 hermanos, ¿verdad? Y hablando de la resurrección, le preguntan al Señor, mira Señor, y en la resurrección esta muchacha de quién va a ser mujer. Si vivió con los 7 hermanos, porque los 7 fueron sus maridos, porque uno murió y después el otro, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús va a responder en el versículo 30. ¿Qué dice Mateo 22:30? Dice,
Porque en la resurrección, ¿qué dice el Señor? Ni se casan, ni se dan en casamiento. Así que cásese mientras esté vivo, hermano. Usted que tiene el sueño de casarse, ¿va? Cuando Cristo venga ya la regó, no se va a casar. Pero ¿qué dice ahí? Si no, serán como ¿quiénes? Como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan, ni se dan en casamiento. Entonces, dicen ellos, el Nuevo Testamento, y Jesús particularmente dice que los ángeles, preste atención a esta frase, en el cielo no se casan ni se dan en casamiento y no se reproducen, porque Dios, vimos en nuestro estudio al principio que creó a los ángeles, ¿cuántos? Todos de una sola vez. Entonces dice, si Jesús está diciendo eso, entonces los ángeles no pueden venir a la tierra y reproducirse. Por lo tanto, Génesis 6:2, dicen ellos, hace referencia a ¿quiénes? A seres humanos, ¿verdad? Porque los ángeles no se reproducen, porque Jesús dijo que en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y esos son principalmente los puntos que ellos utilizan para apoyarse. ¿Son bíblicos? Sí. ¿Son válidos? Sí, son válidos también. Le menciono, yo estuve investigando un poco sobre esto. Le menciono algunos importantes maestros bíblicos a los que nosotros respetamos y que creemos generalmente lo mismo que ellos, que afirman que Génesis 6:2 se refiere a seres humanos. El primero fue un teólogo llamado J. Vernon McGee. Si usted ha escuchado radios cristianas, como la Radio Esperanza, usted va a escuchar tipo 11 de la noche o 12 de la noche, un programa que se llama A Través de la Biblia. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? La voz del que sale ahí es J. Vernon McGee. Ese es un pastor muy respetable que hizo un comentario de toda la Biblia, hermano, y van versículo por versículo. Y yo, de hecho, muchas cosas he aprendido de J. Vernon McGee. En inglés tiene todavía muchísimo más material del que nosotros pudiéramos sacarle provecho. J. Vernon McGee dice que los hijos de Dios en Génesis 6:2 se refiere a seres humanos. ¿Respetamos a J. Vernon McGee? Sí, lo respetamos. Razones tiene él para decir eso. Segundo, si usted tiene una Biblia anotada por Scofield y leyó las notas relacionadas a Génesis 6:2, va a leer que Scofield dice que los hijos de Dios son ¿quiénes? Son los seres humanos. Lo dice Scofield en su Biblia, en su comentario. Esa es la interpretación que él da. El doctor Charles Ryrie, otro buen comentarista, en sus anotaciones de la Biblia sabe que él aplica ese pasaje a las relaciones entre creyentes y inconversos. Obviamente él está dejando ver su punto de vista que se refiere a relaciones entre seres humanos, no entre un ángel caído y un ser humano. Entonces, por mencionarle algunos, esos son tres de los grandes maestros bíblicos, y creo que hay un par más, ¿verdad? Pero como no pude encontrar una referencia así certera, no se los puedo mencionar, que también apoyan eso y dicen, se refiere a seres humanos, los hijos de Dios. Entonces, Dios desaprobó la unión entre creyentes e inconversos. Y la unión entre creyentes e inconversos trajo un juicio sobre la tierra, al igual que traerá eso para la vida de cualquier creyente que quiera unirse en una relación tan importante como el matrimonio con un inconverso. Lo que usted va a esperar para su vida es un juicio. No es porque yo se lo diga, sino porque es lo que la palabra dice. Un juicio que usted va a tener que sufrir, van a sufrirlo sus hijos, y tarde o temprano, ya sea en los primeros años, a final de los años de su matrimonio, usted va a sufrir las consecuencias de haber desobedecido la palabra de Dios. Amén. Ese es un principio, eso está claro. Pero veamos ahora el segundo punto. Existe otra rama, otro grupo de importantes maestros de la Biblia que dicen que Génesis 6:2 hace referencia a ángeles caídos. Y voy a explicarlo también. Mire, si usted recuerda, al principio de nuestro estudio bíblico, si usted ha estado viniendo y ha estado aprendiendo, y si quizás por allá ha anotado, hablamos un poco de la creación y hablamos de la creación de los ángeles. ¿Quiénes estuvieron en esa sesión? Solo 1, 2, 3 por ahí. Hablamos sobre la creación de los ángeles. Y usted recuerda cuando Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo, queriendo usurpar el lugar de Dios, ¿verdad? Este ángel, querubín grande y protector, como le llama Ezequiel, llegó a convertirse de Lucifer, pasó a convertirse ¿a qué? A Satanás, ¿verdad? El acusador, el que está, el adversario, el que está en contra de los hermanos.
pues pasó de ser Lucifer a convertirse a Satanás. El juicio de Dios sobre Satanás, parte ahí fue que Dios lo desterró del cielo, lo mandó hacia la tierra. Y junto con Satanás, acorde a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3 al 4, dice que le siguió la tercera parte de las estrellas, haciéndose referencia a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué le quiero decir? Que Satanás, cuando se rebeló contra el Señor en el cielo, el Señor lo arrojó de su presencia, pero detrás de Satanás le siguieron aproximadamente una tercera parte de los ángeles. Esos ángeles que siguieron a Satanás, que abandonaron al Señor y le dieron la espalda a Dios y siguieron a su líder, a Satanás, son los que llegaron a convertirse en lo que nosotros conocemos como demonios. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ángel, obviamente, pero que se rebeló en contra del Señor y siguió a Satanás, y se vino con Satanás y están al servicio de Satanás. Apocalipsis va a decir que fue aproximadamente una tercera parte. Muy bien. Dentro del grupo de los demonios, del grupo de los ángeles caídos, de los ángeles que siguieron a Satanás, tenemos dos divisiones. Y no estoy hablando de rango, ¿verdad? Ni cosas así. Existen, hermanos, los ángeles los ángeles caídos que andan sueltos y libres. ¿Cuáles son esos? Todos los demonios que hacen caos sobre la tierra. Los que aparecieron en época de Jesús, que a algunos les impedían hablar, a otros les impedían ver, a otros los hacían cometer locuras, vivir en cementerios, oponerse a Dios, adivinar, cosas así. Los demonios tienen gran actividad sobre la tierra y hay un grupo de demonios que están sueltos y libres. Y andan y están en todo lugar. De hecho, quizás vienen hasta la iglesia, ¿verdad? Viendo la oportunidad en la que pueden hacer algo en contra del reino de Dios. Existe ese grupo. Pero la Biblia también habla de un segundo grupo de ángeles caídos que se rebelaron, pero que no están libres. ¿De dónde saco yo esa idea? No es una idea mía, es una idea que está en la Biblia. Vaya a 2 de Pedro capítulo 2. Bien, hermanos, les recuerdo, estos son estudios bíblicos, ¿verdad? O sea, por eso hay que ponerle un poquito de ganas. Y vamos a tocar cosas que generalmente no vamos a ver en una predicación normal. Es un estudio de la Biblia. Entonces, por eso es que estamos tratando de explicar eso. 2 de Pedro, voy a leer porque el tiempo apremia. 2 de Pedro 2, versículo del 4 al 5. Entonces tenemos demonios sueltos y libres y tenemos un grupo de demonios que están presos. Son los que va a mencionar Pedro ahí. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que hizo Dios, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados al juicio. No están en el infierno todavía porque el infierno va a ser estrenado ¿por quién? Por Satanás, ¿verdad? Por la bestia, el falso profeta. Todos ellos van a ser los primeros que van a estrenar el lago de fuego. Pero hay un lugar, hay una prisión. Ahí ¿cómo le llama Pedro? Prisiones de oscuridad. Una prisión, no sabemos dónde es. Escuché a un maestro bíblico respetable decir que él cree que es en una estrella, en algún lugar. No lo sé, la Biblia no da idea de eso. Él dice que es en una estrella, no sé. Otros dicen que es debajo de la tierra, no sabemos. Pero hay una prisión y ahí están ellos esperando. ¿Qué están haciendo esos ángeles? Esperando juicio. Y lea el versículo 5 solo para que vea con qué lo relaciona Pedro. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire cómo relaciona el escritor el aprisionamiento de los demonios con un acontecimiento cercano, que es el diluvio, exactamente como está en Génesis. Ahora bien, surge una pregunta. Si Pedro dice que hay un grupo de ángeles que pecaron y que Dios no los perdonó y que los metió a una prisión de oscuridad, le pregunto, ¿por qué Dios no metió a Satanás ahí? ¿O está prisionero Satanás ahorita? Satanás va a ser prisionero en el periodo conocido como el milenio. En el milenio se le pone una cadena y lo lanzan al abismo y lo tienen prisionero ahí para que no haga influencia sobre los seres humanos durante los milenios. Pero ahorita Satanás anda libre. Si Satanás fue el que originó esa idea,
¿por qué Dios no metió preso a Satanás, llamémosle así, y tiene presos a un grupo de demonios? Hay varias interpretaciones. Algunos dicen, los demonios que están presos son los demonios de mayor poder, los ángeles de mayor poder. Pero eso no coincide, porque si en cuanto a poder hablamos, ¿quién era el más poderoso de todos? Entonces, ¿quién debería de estar preso? Pero no está preso. ¿Pero por qué hay un grupo de ángeles que están aprisionados? Vámonos a Judas. Judas, no vaya a buscar Judas 7, ¿verdad? Judas capítulo 1, ¿verdad? Uno no menciona el capítulo de Judas, solo dice Judas 6, refiriéndose al 6º versículo de la carta de Judas. Judas 6 y 7. Judas va a ampliar más la idea que Pedro ya nos dijo en 2 de Pedro 4. ¿Lo tiene? Lo voy a leer porque el tiempo apremia. Versículo 6 dice: y a los ángeles, y aquí dice algo, que no guardaron su dignidad, su posición, su estatus como ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, ¿cómo dice? Bajo oscuridad, en prisiones eternas, ¿qué dice? Para el juicio del gran día. Observe con quienes compara el escritor sagrado a estos ángeles, versículo 7. ¿Cómo? O sea, lo que estos ángeles hicieron, lo compara con ¿qué? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que, ¿qué dice? Que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? ¿De qué estaba hablando antes? De los ángeles. ¿Qué hizo Sodoma que se parece a lo que hicieron los ángeles? ¿Qué dice ahí? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios, ¿cómo? Contra la naturaleza, el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas, prácticas sexuales, porque los demonios tienen gran influencia en cuanto a cosas de prácticas sexuales. Ahí está. Y dice, en pos de vicio en contra de la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el ¿qué? El castigo del fuego eterno. Mire, acorde a este pasaje, el pecado que Dios juzgó en esos ángeles para que los pusiera bajo una prisión, bueno, saque la conclusión usted, ¿con qué está relacionado el pecado de esos ángeles? ¿Con qué relaciona el versículo 7? Con lo que sucedía ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Entonces, si uno aplica la lógica bíblica y ve el contexto de lo que está hablando antes, algo relacionado a la parte sexual, inmoral, antinatural, fue lo que los ángeles hicieron para que Dios tuviera que sacarlos de su accionar sobre el mundo y decir, ustedes no vuelven a tener relación o contacto con seres humanos. Y Dios los pone en una prisión de oscuridad, en un lugar, no sabemos dónde está, pero que ese lugar va a ser abierto en uno de los juicios de Dios sobre la tierra. Dios le da a un ángel la llave del foso del abismo para que salgan todos los demonios que están encerrados ahí. ¿Quiénes son esos demonios? Los que dice Judas, que están aprisionados. Ahora bien, aquí es donde muchos consideran que esta interpretación no es válida, porque dicen, si decimos que son ángeles, los que menciona Génesis 6, contradecimos a Jesús, porque Jesús dijo que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Pero preste atención a esto. Jesús está hablando de la condición de los ángeles, ¿en dónde? Pero estos ángeles abandonaron su morada, ya no están allá, ya no están bajo las normas de Dios. De hecho, le dieron la espalda a Dios y se vinieron siguiendo a su líder, a Satanás. No contradice a Jesús el decir que los hijos de Dios de Génesis 6 son ángeles caídos. No lo contradice, porque Jesús habló de ángeles ¿en dónde? Él fue específico, en el cielo. Un ángel en el cielo está completamente sujeto ¿a qué? A la voluntad de Dios, a lo que Dios ha dicho, pero no los demonios. En el sentido, sí, Satanás tiembla, se sujeta a la palabra de Dios, sí, pero ellos pueden decidir desobedecer a Dios aquí, hasta el punto donde Dios les permita desobedecer. Pero estos ángeles, lo que hicieron fue algo tan grave, hermano, que dice, y cito, voy a citar al pastor John MacArthur. Dice el pastor John MacArthur que lo que probablemente ocurrió fue que estos ángeles tomaron forma humana, estos ángeles caídos, o poseyeron cuerpos humanos. Eso la Biblia lo enseña. ¿Habla la Biblia de que los ángeles toman forma humana? Sí. De hecho, usted va a ver más adelante en Génesis que llegan unos ángeles donde Lot,
¿Y con qué los identifica Lot a ellos? Con seres humanos. De hecho, Lot los invita a comer, fíjese, y dice que comieron con él. O sea, que pueden tomar forma humana, pueden comer y hacer cosas que los seres humanos hacen, ¿verdad? Y usted va a ver con Abraham también, que llegan ángeles a visitarlo, ¿verdad? Y va a ver cómo pasa eso. En cuanto a la posesión, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es donde más se activó el movimiento demoníaco, fue durante el ministerio de Jesús sobre la tierra. Durante el ministerio de Jesús sobre la tierra, Jesús se topó con muchas personas que estaban poseídas por qué, y actuaban de acuerdo a la voluntad de ellos o a la voluntad de los demonios. A la voluntad de los demonios. Entonces, tanto que un ángel tome forma humana como que un ángel, en este caso un ángel caído, tome posesión de un cuerpo humano, las dos cosas son válidas. O sea, las dos cosas han sucedido en la Biblia. Y de hecho, la posesión satánica sigue surgiendo hoy en día. Pues John MacArthur dice que probablemente estos ángeles tomaron cuerpos humanos y desataron ellos toda esa parte de pasiones y cosas en contra naturaleza, al igual que en Sodoma, y ellos comenzaron a unirse con las hijas de los hombres, y de esa unión, ¿verdad? De esa unión que no es natural, oiga bien, no es una unión natural porque son dos naturalezas diferentes, al igual que la unión entre un hombre y un hombre no es natural, y al igual que la unión de una mujer y otra mujer no es natural, y al igual que la unión de un inconverso con un creyente no es natural. Eso es lo que pasó ahí. Eso es lo que Dios juzgó. Y dicen ellos, está haciendo referencia a ángeles. Ahora, para avanzar, vamos a Job capítulo 1. En el Nuevo Testamento, la mayoría de referencias de hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, perdón, la mayoría de referencias a hijos de Dios tiene que ver con ángeles, a excepción de Isaías, que Isaías sí habla de seres humanos, por eso se lo mencioné al principio. Y un par de versículos más en Salmos, por ejemplo, que David dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero hablando de una profecía del nacimiento de Cristo y de la existencia eterna de Cristo. Pero en el libro de Job es un libro donde queda completamente claro a quienes se les llamaba hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Lo tiene Job capítulo 1 versículo 6. Si no lo leo, ¿verdad? Dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? ¿Por qué iba Satanás? Porque Satanás era un ángel. Entonces, ¿a quiénes se les llamaban hijos de Dios ahí? A los ángeles. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron ¿quiénes? Los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Capítulo 38 de Job. Hablando de la creación, y ese versículo lo explicamos hace varios meses, explicamos ese versículo de quienes estaban presentes cuando Dios estaba creando el mundo. Dice ahí, estaba creando la tierra seca y ordenando todo. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Job 38, 6 y 7. ¿O quién puso su piedra angular, hablando de la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se regocijaban durante la obra creadora de Dios? Eran los ángeles. Eran los ángeles. Entonces, si consideramos a los personajes, si consideramos esos versículos, llegaríamos a la conclusión que los personajes de Génesis 6, 2 son ¿qué? Son ángeles caídos que tomaron cuerpos humanos o que tomaron forma humana y que cometieron ese tipo de actos que Dios censuró. Y usted ve, obviamente cada dispensación, dijimos que cada dispensación trae consigo un juicio. Sí, es cierto. El juicio en esta dispensación va a ser el diluvio, del cual vamos a hablar en nuestra siguiente sesión. Pero algo extremadamente grave tuvo que pasar en Génesis 6 para que Dios diga, voy a raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. O sea, esto se ha contaminado. Es como que Dios diga, esto ya se ha pervertido tanto porque han habido uniones antinaturales aquí que yo tengo que deshacer esto. Y Dios va a lanzar un juicio, ¿verdad? Y Dios va a dar 120 años para que venga ese juicio. Muy bien, muy bien.
Termino mencionándole algunos respetables maestros bíblicos que apoyan esta interpretación de que los hijos de Dios son ángeles. Primero, uno de los que yo también admiro bastante, él se llama William MacDonald. Si usted puede comprar un comentario bíblico de los mejorcitos que puede conseguir, en cuanto a que no es tan elevado en lo que dice, pero sí es conciso, ¿verdad? O sea, sí es útil, es William MacDonald. Y William MacDonald dice, y esto es lo que me gusta de ellos, dice, mi interpretación personal, porque aquí no podemos decir algo dogmático que así es, pero dice él que su interpretación personal es que los hijos de Dios hace referencia a ángeles caídos. Y que algo grave pasó ahí para que Dios, aparte de que la maldad se había multiplicado sobre la tierra y todo eso, pero algo grave surgió en esas uniones que Dios tenía que acabarse a los seres humanos. El segundo es el pastor John MacArthur. De hecho, el pastor MacArthur se dedica a veces a cuestiones de preguntas y respuestas, y una de las preguntas que más le hacen es, pastor MacArthur, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? Y dice el pastor MacArthur que para él, igual, ¿verdad?, los hijos de Dios son los ángeles. Tercero, el doctor David Jeremiah también dice que los hijos de Dios en Génesis 6 son los ángeles. Cuarto, usted ha escuchado el ministerio La Biblia Dice. Sí, ¿verdad? Ellos dicen, y esto es el pastor David Logacho, dice que él en su interpretación personal, o sea, la conclusión a la que él llega es que sí son ángeles también. Ahora, hay un ministerio también muy bueno que se llama Tienes Preguntas, o God Questions en inglés. Muy bueno, ¿verdad? Los hermanos del ministerio God Questions dicen que dado toda la evidencia que parte que nosotros ya vimos hoy, que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles. Son ángeles. Ahora bien, cabe resaltar, hermanos, que nadie puede asegurar y decir dogmáticamente estos son ángeles. Pero lo que la evidencia bíblica dice, y si usted me pregunta mi interpretación personal, porque tuve que leer y investigar esa parte, mi interpretación personal es que la evidencia bíblica, si las ponemos a pesar, apunta más a que si eran ángeles. O sea, le digo, es mi interpretación personal de lo que considero que la Biblia dice ahí. Ahora bien, que sean ángeles o que no sean ángeles es secundario. Cosas que no tienen que ver con la salvación, con Jesucristo, con la divinidad de Él, del Espíritu Santo, de Dios Padre, con la inerrancia de las Escrituras, son secundarias. O sea, no nos vamos a enfocar en que si es o no es, pero yo quiero llevarles algo, y esto es algo que podemos aprender independientemente si eran ángeles o no eran ángeles. Nada bueno resulta de la unión entre hijos de Dios e hijos del diablo. Usted en su imaginación, en su ignorancia, en su locura, en su sentimiento, en lo que su corazón le dicte, usted va a decir las cosas me van a salir bien. Pero Génesis 6 es un precedente de que cuando los hijos de Dios se unen con los hijos de los hombres, desata el juicio de Dios sobre la tierra. Y si usted está pensando a formar una familia, busque dentro del reino de Dios. Porque el apóstol Pablo va a decir más adelante, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que, hermanos, tengamos cuidado con el tipo de uniones que tenemos, el tipo de amigos a los que buscamos. Nos unimos con gente que va en contra de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y porque tu palabra es extremadamente rica, Señor, y es más compleja que cualquier libro escrito por ser humano, y eso la hace especial, Señor, y la hace digna de ser estudiada, digna de que enfoquemos nuestra atención, Señor, y nos interesemos en entender lo que tú quisiste decirnos. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, aparte de ser algo para el conocimiento nuestro quizás y para tener claridad de interpretar el pasaje, que también nos sirva, Señor, a la hora de poder distinguir con quiénes nos vamos a unir, con quienes vamos a tener, vamos a rodearnos, vamos a entablar relaciones, Señor, y que lo hagamos con gente que sea de nuestra misma naturaleza, en el sentido que sea gente que te glorifique, que te agrade, que podamos crecer de ellos, que podamos aprender de ellos, Señor, y que eso sea de alegría para ti, que nosotros tengamos ese tipo de amistades, de relaciones, y que no sea motivo de juicio, motivo de enojo, de ira para ti, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que eso sea una verdad en mi vida y en la vida de mis hermanos.
Amén. Bueno, el Señor les bendiga.